Bienvenidos y bienvenidas a una sección más de aprendizaje. Mi nombre es Karen Yasmín Pacheco Pérez, pasante universitaria de la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán, sede La Ceiba. El día de hoy les brindaré la clase de Estudios Sociales a alumnos de octavo grado. El tema que veremos hoy es la cultura de Honduras. La expectativa de logro valoran y practican la cultura como máximo elemento que posee una sociedad organizada. ¿Qué es la cultura? Es el conjunto de conocimientos, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo. La cultura, en su definición simple, alude a todas las formas de vida y expresiones de una sociedad determinada. Como tal, incluyen costumbres, tradiciones, políticas, prácticas religiosas y rituales, códigos, normas, reglas y comportamientos. Esta palabra aparece por primera vez en la lengua francesa del siglo XVIII y con ella se significaba la refinación de las costumbres. Civilización es un término relacionado con la idea de progreso. Etnólogos y antropólogos británicos y estadounidenses de las postrimerías del siglo XIX retomaron el debate sobre el contenido de cultura. De esta manera, surge por primera vez una definición de cultura. El interés principal por el estudio de la familia y la sociedad. La cultura posee tres componentes. Los componentes cognitivos que nos ayudan a desarrollar conocimientos y creencias acerca de lo que ocurre a nuestro alrededor. Los componentes normativos. Cada cultura tiene su propia idea, no solo de lo que es importante en el mundo, sino de la forma como la gente debe actuar y debe comportarse. Los componentes simbólicos. La cultura no puede existir sin símbolos. Un símbolo puede ser una palabra, un gesto, un sonido o cualquier otro objeto figurado que nos permita transmitir o evocar un significado. Características de la cultura. Es transmitida. ¿Por qué? Porque nos transmiten valores y creencias. Es compartida porque a través de la historia nos comparten la cultura, a través de la música, a través de la danza, a través del arte. Es aprendida porque desde que nacemos aprendemos a vivir dentro de nuestra cultura. Es universal porque en toda sociedad existe cultura. Es diversa porque hay diversidad de pueblos y cada uno tiene su propia cultura. La cultura de Honduras es el conjunto de expresiones de un pueblo. Honduras es un país multiétnico, por consiguiente es un país multicultural. ¿Qué es un país multiétnico? Que se compone de varias etnias, por lo tanto es multicultural. La composición étnica de Honduras es el siguiente: 20% blancos, 10% negros garífunas, el 6% indígenas y el 64% es predominante mestiza. Elementos culturales de Honduras. ¿Qué son los elementos? Son los componentes que hacen la cultura. Por ejemplo, la lengua, la religión, las creencias y rituales, la vestimenta, la música, la danza, las tradiciones culinarias, la arquitectura y la artesanía. Actividades culturales en Honduras. Estas son algunas actividades culturales populares que conocemos muchos, las cuales son que se celebran en enero, Huancasco, en febrero, la Virgen de Suyapa, en marzo, San José y San Gabriel, en abril celebramos la Semana Santa, en mayo la Feria Isidra de la Ceiba, en junio el Festival del Choro en Intibucá, en julio fiesta cívica cultural en honor a la Empira, en agosto la Feria Agostina, en septiembre la Independencia Patria.
¿Qué aprendimos hoy? Este es un pequeño reforzamiento. Lo que tienes que hacer es responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué es la cultura? ¿Cuántos componentes posee la cultura? ¿Y cuáles son? Menciona algunas características de la cultura. Menciona algunos elementos culturales. Espero hayas aprendido un poco de la cultura de Honduras. Muchas gracias.